traidor. Miguel Ángel Yunes es el traidor dentro del PAN. ¿Héroe de la patria o traidor de la patria? Te pido, Miguel, que te pongas del lado correcto de la historia y que honres los votos que lo hicieron por Acción Nacional y por nuestra coalición. Muchas gracias, presidente. Esto es lo que andan diciendo los del bloque opositor después de que Miguel Ángel Yunes diera su voto a favor de la reforma al Poder Judicial. Hay que recordar que el actual senador del PAN, Miguel Ángel Yunes, tiene 20 años de ser militante panista. Este voto fue el voto decisivo para que la 4T tuviera la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y se pudiera aprobar la reforma al Poder Judicial. Acto seguido, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, solicita la expulsión de Miguel Ángel Yunes y toda su familia del PAN. Incluso algunos se han atrevido a decir que todo este merequetengue entre Marco Cortés y Miguel Ángel Yunes con el tema de la reforma al Poder Judicial ha generado una crisis inigualable dentro del PAN. Pero eso no es verdad. La crisis por la cual está pasando actualmente el Partido de Acción Nacional va más allá de Miguel Ángel Yunes, va más allá incluso de Marco Cortés. Ya lo sé que muchos me van a decir, a ver, ¿cómo? Pues si Marco Cortés y Alito Moreno son un par de inútiles en sus partidos. Y sí, pero hay que ver el fondo de este gran problema que está pasando dentro del bloque opositor. Y va más allá de líderes inútiles que no hacen nada en sus partidos. Es un tema incluso internacional. Actualmente en el mundo existe una crisis de partidos, y esto es que la ciudadanía dentro de los países no tiene confianza en los partidos políticos. Sí, así como lo escucha. De hecho, el caso que pasa aquí en México con el tema del partido de Morena es un caso excepcional en el mundo. Porque en la mayoría de los países que se rigen a través del sistema democrático, el tema de los partidos políticos está súper desgastado. Muchos se van a preguntar ¿por qué? El origen de todo esto tiene que ver con el modelo global económico, denominado neoliberalismo, que inicia o tiene sus apogeos en los años 80 y que no solo entró en México, sino entró en todo el mundo. Premisas principales de este modelo económico a nivel internacional principalmente es el adelgazamiento del Estado o de los estados en el mundo. Segundo es esta interrelación económica comercial a través de todo el mundo. Hay que decirlo que tiene sus ventajas y desventajas. El gran problema del tema del neoliberalismo fue que hubo excesos. Sí, excesos. Se adelgazaron los estados en su máximo esplendor en el mundo entero. La interrelación económica entre las naciones fue exagerada. Y es por eso que la parte económica que llega a afectar a un país como Japón le afecta a todo el mundo. Sin embargo, a partir del año 2008 empieza el declive de este modelo neoliberal. Y a partir del año 2019, con la entrada de esta gran pandemia mundial denominada COVID, entra una nueva fase económica en todo el mundo. Y por eso empiezan a cambiar incluso los modelos de comercio o los modelos de interrelación entre todos los países. Los países empiezan a fortalecer su estado, su soberanía. Porque se dan cuenta que el adelgazamiento exagerado del Estado no es viable, ni para la economía a nivel local, ni para la economía regional y por supuesto internacional. Yo sé que me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esta parte económica con la parte política? Todo. Con la entrada del neoliberalismo en los años 80 aquí en nuestro país, fue cuando empezó a cambiar no solo la parte económica o la implementación de las políticas económicas, sino también la forma de hacer política. Esto sucedió en los partidos políticos existentes, principalmente en dos, PAN y PRI. Se reeducó la forma de hacer política a estos políticos que en aquellos tiempos iban empezando. En lugar de enseñarles a hacer política, se les enseñó a hacer business, negocios, dejando la acción política para después omitiéndola. Como consecuencia, estos políticos cuando entraban a estos cargos de elección popular dentro del gabinete, a las gubernaturas, presidencias, senadurías, etc., entraban con la mentalidad absoluta de hacer negocios. Para estos políticos no existía un plan nacional, un plan político, ni sexenal ni transeccional. En las mentes de esta nueva clase política que se fue forjando a partir de los años 80 era llegar a robar con todo. Entregar al país los recursos naturales, ya sea hacia los gringos o a otras naciones, con tal de sacar mucho dinero para ellos. Me parece que esa es la época más cruel que hemos vivido los mexicanos. La época donde los políticos eran unos entreguistas. Como consecuencia, los mexicanos dejaron de creer en los políticos, en los partidos políticos, incluso en la democracia. Lo que actualmente está pasando dentro de los partidos de oposición, principalmente el PAN y el PRI, es precisamente el resultado de décadas de desgobierno, de décadas de dejar de hacer política. Es por eso que ahora nos preguntamos por qué tienen
estos políticos tan ineficientes, tan poco pensantes dentro del PAN y del PRI? Porque sus mejores estandartes tienen que ser Lili Telles. Tienen dirigentes nacionales con 2 dedos de frente como Alito Moreno y Marco Cortés, porque a ellos así se les enseñó a ser políticos, a repartir notarías, a llegar a hacer negocios, a llegar a hacer business, y lo último que ellos querían saber es el pueblo de México, las exigencias de la gente, las necesidades del pueblo. Se les olvidó que la acción política es para servir al pueblo, a la gente, a la ciudadanía, no para llegar a servirse sus bolsillos. La acción política es tener un plan de gobierno, un plan sexenal, un plan transeccional. Por eso todo lo que hace AMLO les suena ilógico, loco y demás. Porque AMLO es totalmente opuesto a todo eso que ellos hacen. AMLO fortalece el Estado, la soberanía. Tiene un proyecto de nación no solo sexenal, sino transeccional. ¿Se imaginan qué locura en contraposición a las personas que dirigen estos partidos como Marco Cortés, Alito Moreno o vámonos más arriba, Claudio X González, que es el que dirige toda esta camarada de la oposición? Un empresario dirigiéndoles la plana a los políticos. Háganme el favor. Es que como dicen por ahí, cada persona se tiene que dedicar a su oficio. El oficio de los empresarios es hacer dinero, business. El oficio de los políticos no. Así que sí, para todos aquellos que piensan que Alito Moreno o Marco Cortés han sido los personajes que han hundido al PAN y al PRI, están totalmente equivocados. Estos compadres lo único que han hecho es darle la santa sepultura al PAN y al PRI. Han ayudado mucho, sí. Colaboran mucho, sí. Pero ellos no son los culpables de todo este relajo que hay dentro del PAN y del PRI. Esto ya tiene que ver con décadas de problemas que hay internamente. No vamos tan lejos, veamos las nuevas generaciones, las nuevas juventudes que hay de nuevos cuadros políticos dentro del PAN y el PRI. Y no te hilan 2 palabras bien. Y lo digo con todo respeto, pero desde el momento que un partido político deja de ponerle importancia a los nuevos cuadros que estás formando y cómo los estás formando, desde ahí ya perdiste todo. Es importante decir que esto que le está pasando al PRI y al PAN tiene que servirle como lección a Morena. Dicen por ahí, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Morena actualmente tiene un poder inigualable históricamente. Tiene una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, casi una mayoría calificada en la Cámara de Senadores, la mayoría calificada en 22 congresos o en casi 22 congresos en toda la República, de 32 estados de la República. En la Ciudad de México se tiene la mayoría de las alcaldías gobernadas por Morena y en los otros estados de la República, en su mayoría, Morena está gobernando. Esto es una responsabilidad enorme. Tienes la responsabilidad tanto de gobernar como de partido político, porque las pendejadas que haga uno o hagan 2 le va a impactar al partido y por supuesto al proyecto. Así que este mensaje también va para todos los compañeros que en este momento están gobernando presidencias municipales o van a entrar a alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías, que tienen que tener la humildad y sobre todo la responsabilidad de llevarse correctamente los principios y sobre todo ser cercanos a la gente y cumplirle a la gente lo que prometieron en campaña. Porque como acabo de comentar hace un momento, en el mundo existe una crisis de partidos políticos. Y actualmente Morena es la excepción dentro de América Latina y me atrevo a decir que es la excepción en el mundo. La gente, el pueblo de México confía fuertemente en el proyecto de la Cuarta Transformación y en el partido de Morena. Así que en este momento todas las personas que ostentan un cargo de elección popular tienen una responsabilidad enorme. Es no fallarle a la gente. Porque de lo contrario, en unos años, entonces podría estar pasándole a Morena lo que le pasó al PAN y al PRI. Por eso es la importancia de tener un proyecto nacional, tener una ideología política bien definida, muy clara. Otro de los grandes problemas que tiene la oposición es que no tienen una ideología clara, no saben para dónde van, no tienen un rumbo, por lo tanto tampoco tienen líderes morales, políticos a cuáles seguir. Imagínense que sus líderes son Lili Telles, Ricardo Anaya, Kenia López Rabadán, Jorge Romero, Santiago Taboada, que es todo un criminal. Por eso las cosas están como están en el ala conservador. Así que de este lado lo que nos toca es prepararnos, echarle muchas ganas y las personas que tienen un cargo de elección popular, dar lo mejor de sí para que el proyecto siga adelante y para que el pueblo de México siga confiando en este gran proyecto denominado la Cuarta Transformación. Ya lo sé que me extendí mucho con este tema, pero era importante mencionarlo.